Buenas tardes. Bueno, quiero empezar dando las gracias a Alberto Matarán, que me ha invitado, a Zaira, de ASAT, que también me ha traído y me ha cuidado acá, junto a Luis. Agradecer a Mariana y a Josefa estos días de aprendizaje y de compartir. Bueno, a José Manuel, tantas cosas también, estar aquí en la mesa y a vosotros y a vosotras por estar acá para compartir y conversar. Voy a empezar por decir un poco desde dónde hablo yo. Luego en el título aparecen tres grandes palabras que son ecofeminismo, agroecología y soberanía alimentaria. Entonces, bueno, dar unas pinceladas para aterrizar en lo que era la invitación que se me hacía, que era reflexionar desde Andalucía cómo se está construyendo, cómo con lo que yo estoy participando y cómo vemos la construcción de alternativas agroecológicas y por la soberanía alimentaria. Que creo que la construcción de alternativas tiene que ser desde los territorios y el diálogo de esa construcción pues tiene que ser desde cada uno desde lo local. Bueno, ¿desde dónde hablo yo? Bueno, hablo desde Andalucía, yo soy andaluza, nací en Jerez de la Frontera, aunque vivo desde hace muchos años en Sevilla. Lo de Jerez es importante, creo que hay más jerezanos por acá en la sala, porque bueno, es un lugar donde el poder del latifundio y, digamos, la forma de organizar el poder en la tierra en la que estamos, en Andalucía, pues ha sido emblemática a lo largo de la historia, en especial a lo largo de la historia del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, yo hablo también hablo en pelea con la universidad, es decir, llevo muchos años trabajando con la universidad, creo que la gente que anda aquí también anda en pelea con la universidad, pero tengo que reconocer que es también ahí donde me ubico, ¿no? Una pelea, bueno, porque la universidad creo que es un espacio ahora mismo, bueno, de poder y contradicciones que nos atraviesa, que nos genera también mucha violencia y me alegra poder estar aquí en la universidad pues hablando de estas cosas e intentando hacer un ejercicio colectivo de construir algo, una forma de conocimiento, de diálogo distinta. También hablo en pelea con la economía, ¿no? Es decir, soy profesora de economía agraria en una escuela de agronomía, pero bueno, en pelea con la economía, ¿no? Esa pelea a la que tanto nos ha ayudado José Manuel Naredo, ¿no? Con la economía ecológica, la economía feminista, la economía social y solidaria y los estudios campesinos. Bueno, no hablo en representación de nadie, pero sí quiero nombrar aquí que lo que voy a contar viene de diálogos múltiples y de diálogos colectivos muy importantes que la universidad muchas veces, como hablamos, estamos tan acostumbradas a ser tan egocéntricas y hablar desde el yo, pues se nos olvida de quién aprendemos, ¿no? Y con quién dialogamos y cuáles son esas personas que nos enseñan, que nos cuentan y que, como muchas veces no las podemos citar o no las citamos por lo escrito, porque está en la oralidad y está en la construcción de esas asambleas, pues se nos olvidan, ¿no? Yo lo que voy a contar aquí pues viene de las reflexiones, sobre todo del mundo de la gente que está implicada en Andalucía en la construcción de alternativas desde la agroecología, de alternativas desde la soberanía alimentaria. Y desde ahí también he tenido la suerte de poder entrar en diálogo y aprender con la gente de América Latina, que viene a la maestría de agroecología, más aquí hay gente que también ha pasado por esa experiencia como alumno, como alumna. Yo fui a la maestría de agroecología como alumna. Cuando estaba terminando mi tesis en Jerez, donde nací y donde hice la tesis doctoral que me dirigió Manuel Delgado Cabeza y que leyó atentamente José Manuel Naredo.
sobre cómo la globalización había impactado la vitivinicultura, el vino del Marco de Jerez. Es decir, cómo la globalización... Yo creo que hice la tesis por saber un poco quién era yo y de dónde venía, ¿no? Y poder comprender y mirar de cerca esas relaciones de poder. La tesis me regaló muchas cosas. Ahora lo que más valoro con el tiempo es que me regaló conocer a los campesinos y las campesinas andaluzas de primera mano. Yo que era una economista arrogante, pensaba hacer la tesis sobre el vino de Jerez sin hablar prácticamente con la agricultura, ¿no? Yo entonces pensaba que el vino lo hacían las bodegas y que el vino lo hacía, ¿no? Estaba pensando en la globalización, ¿no? Pero claro, lógicamente fui a la viña y claro, los viticultores me contaron que el vino nace en la tierra, pero me contaron muchas más cosas, ¿no? Y sobre todo lo que me enseñaron es que hay racionalidades que no son capitalistas, racionalidades que no entraban en lo que a mí me habían enseñado en la Facultad de Economía, y por eso me fui a la maestría de agroecología a aprender, y desde entonces pues sigo intentando aprender de y con campesinos, campesinas y con gente que está en la construcción desde la tierra. Bueno, agradecer y darle voz a toda esa gente que me han enseñado. Cuando hablamos voy a hablar entonces de las palabras, ¿no? Cómo las entiendo, cómo las entendemos y cómo las estamos trabajando. Ese ecofeminismo, esa agroecología, esa soberanía alimentaria. Bueno, el ecofeminismo yo creo que une dos críticas a dos dimensiones del poder que nos atraviesan. Por un lado es el poder contra la naturaleza, la opresión y la destrucción de la naturaleza, de ahí la raíz eco, y que plantea que es el antropocentrismo de nuestra mirada occidental, que es nuestra forma de entender la superioridad humana sobre la naturaleza en la que vivimos, la que legitima esa explotación de la naturaleza. En la construcción de la modernidad, de la construcción del pensamiento económico, José Manuel Naredo ha escrito mucho sobre eso, se construye un antropocentrismo que considera que tenemos derecho a apropiarnos de la naturaleza, en nombre del crecimiento, en nombre del desarrollo. El ecofeminismo hace una relación y plantea que la raíz de la opresión y de la explotación de las mujeres y de lo femenino tiene la misma raíz. Es decir, que en la medida en que lo femenino y las mujeres somos vistas como naturaleza, como menos razón, menos cultura, ¿no? Más salvajes, en la medida en que eso se produce, pues se legitima y se normaliza la explotación, la subordinación y la apropiación de lo femenino y de las mujeres. Creo que esa es una raíz común a todas las reflexiones que se han nombrado ecofeministas, y también es una reflexión y una vivencia de gente que no se autodefine como ecofeminista, ¿no? Porque a lo mejor esa es una de las palabrejas que ha salido de las academias y del mundo occidental, pero creo que sí de todos los pueblos que unen la lucha en defensa de la naturaleza con la búsqueda de la defensa de la vida y la defensa de la libertad y de las mujeres. Bueno, he nombrado el antropocentrismo y el androcentrismo, que creo que son dos ejes de dominación fundamentales de la modernidad, del capitalismo, que en algunos ecofeminismos, y que yo creo que para mí es fundamental y para entender también en lo que estamos, hay un tercer eje de dominación que podríamos denominar el etnocentrismo. Hay gente que lo denomina eurocentrismo. Bueno, ahora probablemente surgió y nació en Europa, pero ahora tiene centros etnocéntricos más fuertes también, ¿no? Como en Estados Unidos. Podríamos hablar de ese etnocentrismo, es ese eje de dominación que tiene el mismo principio, ¿no? De identificar un otro o una otra cultural, social, inferiorizado, normalmente más identificado con la naturaleza, ¿no? Más salvaje, natural, menos culto, más subdesarrollado, ¿no? Como solemos mirar
siempre a ese otro que inferiorizamos, ¿no? Ese etnocentrismo es el que legitima la dominación y la explotación de los otros culturalmente construidos. Dentro del etnocentrismo, pues yo, es un sentido muy amplio, nombraría ahí muchas ejes de dominación que confluyen en esa explotación del otro, de la otra, culturalmente definido. Quizás el que nos resulte más cercano es el clasismo, ¿no? Esa diferenciación entre el mundo del trabajo asalariado, el mundo obrero y de quien tiene la propiedad, ¿no? Empresarios versus trabajo. Tiene, por supuesto, el etnocentrismo se traduce en racismo, ¿no? Tiene una versión étnica, pero tiene también más jerarquías, ¿no? Yo creo que el etnocentrismo está en la relación que hay entre lo urbano y lo rural, ¿no? Cómo se mira desde la ciudad al mundo rural y campesino. Digo, cuando se mira, y querría reflexionar sobre la mirada que tenemos normalizada en este mundo occidental, ¿no? En este pensamiento ajeno que decía ahora mismo Mariana, ¿no? En este razonamiento ajeno que se nos ha impuesto. Bien, creo que para realmente construir y avanzar hacia alternativas a este colapso y esta crisis global, necesitamos trabajar los tres ejes de dominación y buscar simultáneamente formas y salidas que trabajen y que nos libren de los tres ejes que están relacionados. Esos ejes, hablaba con una compañera de antropología, me decía, hay una tendencia a hablar ahora de la interseccionalidad, ¿no? Y parece como que estamos coleccionando dimensiones, ¿no? Tengo doble, triple, ¿no? Y dice, no, esto no es una cosa aditiva, sino que es una cuestión relacional y de cosas que nos atraviesan, ¿no? Es decir, nos atraviesan estos ejes de dominación, que hay que reconocer cuando nos atraviesan para dominarnos y cuando nos atraviesan y reproducimos para dominar. Yo creo que hay que reconocer esas múltiples relaciones. Me voy a poner como ejemplo, ¿no? De lo que yo me he sentido sur como mujer. En muchas ocasiones me he sentido, es un sur absoluto, me temo, que me he sentido sur como andaluza. Cada vez que sale subes desde Peñaperros, ¿no? Es decir, pues aquí qué andaluz o qué andaluza nos han tomado el pelo por cómo hablamos o por tal, ¿no? O cómo, es decir, me he sentido también como desde Peñaperros, de los Pirineos para arriba, pues en Europa también hay un eurocentrismo, ¿no? No formamos parte de los pigs, ¿no? Es decir, en inglés, ¿no? No nos llaman cerdos directamente al sur de Europa, ¿no? A la mayor etnocentrismo. Alguna vez me ha caído también, ¿no? Directamente. Pero algunas veces me tengo que reconocer los privilegios que tengo por haber caído en este lado de la frontera, ¿no? En Europa, aunque Europa también genera sus sures y somos sur dentro de Europa. Y también tengo el privilegio de la academia y del mundo universitario, que a veces genera muchas violencias, pero que a veces también un mecanismo de poder. ¿Por qué quiero nombrar esas relaciones de poder, ¿no? Y esa ambivalencia que yo he sentido a veces de arriba a abajo? Creo que la construcción de alternativas, ¿no? es salir del estar arriba y el estar abajo para poder estar al lado y acompañarnos desde otros lados. Y creo que para salir de esa relación de arriba abajo, creo que lo primero, es decir, hay que denunciar la dominación, pero yo creo que lo fundamental, lo que no solemos hacer casi nunca, es reconocer los privilegios y reconocer cómo nos atraviesan los privilegios y desde cómo nos atraviesa el poder y reproducimos el poder, y desde ahí, con esa humildad, empezar a pensar de otra manera. También para poder salir de las opresiones que sufrimos. Y voy a ser un poco concreta porque parece que me estoy yendo por las ramas. Vamos a ver. Las multinacionales suelen esconder su poder y suelen culpar a quien las padece, ¿vale? Es decir, es muy habitual que las multinacionales pues acusen a las pymes, ¿no? Las pymes no saben competir.
o los empresarios, el problema de la pobreza son los trabajadores que no han sido suficientemente competitivos en este mundo y no el hombre hecho a sí mismo, hombre, bueno, pues el mito de todo el cine americano que llevamos viendo, ¿no? Es decir, hay una culpabilización y de esa manera de quien está en un lugar de subordinación, ¿no? Hay una tendencia también en el patriarcado ahora que tenemos el 25 de noviembre cerca, ¿no? Hay una tendencia también a culpabilizar y a hacer responsable del ejercicio del poder a las mujeres, ¿no? Entonces, y una cosa, por ejemplo, muy pequeña, pero que también por ver cómo reproducimos, ¿no? El profesorado de universidad, yo por desgracia tengo que confesar que alguna vez me he encontrado en esa, tenemos una tendencia a culpar a los alumnos y las alumnas que no tienen interés en estudiar y que no. Entonces, bueno, creo que hay que empezar a ir pensando en reconocer privilegios, ejercicios de poder e intentar salir desde ahí, de lo que nos rodea. No quiero decir que no quiero situar las responsabilidades del poder en la misma situación en nuestras manos que en los grandes poderes que destruyen los territorios, ¿no? Las multinacionales que oprimen también a Andalucía, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que cuando empezamos a construir alternativas desde la base, desde la agroecología, es necesario hablar también de estos poderes que nos atraviesan porque tenemos que enfrentarnos también a nuestros propios demonios. La agroecología, que es donde yo me he desenvuelto, genera o propone alternativas para la soberanía alimentaria, propone alternativas desde los territorios para reapropiarnos de la alimentación. Digo reapropiarnos porque estoy hablando desde Andalucía, que está en el corazón de Europa, que es un territorio que ahora mismo está totalmente inserto dentro de las cadenas globales de valor, donde, como me decía Mariana, ¿no? Tenemos enormes monocultivos, ¿no? La impresión que le causaba el monocultivo del aceite del olivar. Es decir, Andalucía, la mayor parte de nuestra agricultura es una agricultura también que forma parte del extractivismo. En Andalucía padecemos, por un lado, una minería y un rebrote de la minería. Estamos padeciendo también una modernización y una globalización agroalimentaria que impone la destrucción de los territorios y lo impone como desarrollo, ¿no? Lo que más mueve dinero y lo que consideramos que más riqueza y desarrollo genera en Andalucía es ese monocultivo del olivar, ese monocultivo de los cítricos o el ejido, la agricultura bajo plástico en Almería o la producción de la fresa en Huelva, que son procesos de destrucción de nuestro territorio que generan procesos de destrucción de las personas también que lo trabajan y que roban nuestra soberanía alimentaria. Yo creo que la tercera pata de ese modelo extractivista que vivimos en Andalucía sería el turismo, que también es un monocultivo. La agroecología plantea reconstruir nuestra alimentación desde los territorios, reconstruyendo los sistemas agroalimentarios. Plantea en finca un rediseño de los agroecosistemas campesinos. Y esto es importante porque hay una agricultura ecológica certificada de sustitución de insumos, que tiene sello de ecológico, pero que desde una matriz empresarial pues está produciendo productos certificados como ecológicos y que alguna gente cree que es agroecológico, comprándole o siguiendo comprando productos a Monsanto, porque también hay una gama de productos fitosanitarios certificados, ¿no? Entonces, creo que es importante ver que no es solamente contra el monocultivo la agricultura ecológica, sino que se pueden reproducir agriculturas muy empresariales en campo y que la agroecología está trabajando con una agricultura campesina o está planteando redefinir una forma de producir alimentos, en la clave que ha planteado también Mariana, con lo que podemos hacer con el manejo de la biodiversidad, con nuestro conocimiento y con nuestro trabajo. Ayer se planteaba, bueno, es que entonces estáis renunciando a la técnica o al capital. Yo creo que el campesinado lo que quiere es autonomía frente al capital, ¿no? Entonces, el trabajo, el conocimiento y el manejo de la biodiversidad siempre ha liberado al campesinado.
Es importante que en Finca pensemos que la agroecología está con los trabajos campesinos, con el manejo y el rediseño de los agroecosistemas, no solo por un tema de manejo biofísico y de cierre de los ciclos de energía y de materiales, sino también por la base cultural, sociocultural, los valores que impulsan esa forma de proveer de los alimentos, ¿no? El campesinado, ese campesinado que quedan algunos rasgos también en Andalucía y que en México, en los pueblos indígenas, es muchísimo más fuerte y es una forma de vida y una total. Ese campesinado plantea una relación con la tierra, pero una forma de entender la economía completamente distinta a la racionalidad empresarial. Y no es una racionalidad por inventar o del pasado o hacia el futuro o de una idealización. Yo la he encontrado en el medio rural andaluz también, con sus trazos de gente que tiene otra forma de entender el cultivar y otra forma de relacionarse con el mundo y con las necesidades, desde la comunidad, desde la cooperación. Sí es importante en esta agroecología feminista criticar que, claro, también tenemos que no idealizar el campesinado y recordar que dentro del campesinado, dentro de la familia campesina, dentro de la familia en general, puede haber relaciones de poder que hay que replantearse y que hay que cuestionar. Eso el feminismo lo tiene claro y la agroecología feminista lo plantea y creo que hay mucha gente que lo está planteando también, por ejemplo, desde la sociología rural, cuando las mujeres del medio rural andaluz se van del medio rural andaluz y del medio rural en toda España, ¿no? Esa problemática de la despoblación, como gente como Luis Camarero y su equipo han nombrado que el despoblamiento tiene una raíz femenina. Hay una masculinización porque las mujeres de forma silenciosa se están yendo del medio rural porque el patriarcado, a veces, no solamente la globalización agroalimentaria que también, sino el patriarcado rural, a veces no deja espacio para los proyectos autónomos. Entonces, la agroecología tiene claro que para que haya un mundo rural vivo, tiene que haber lugar para los proyectos autónomos de las mujeres campesinas, tiene que haber un acceso a los recursos de tierra, agua, todo lo que posibilita trabajar y al empleo de forma igualitaria y hay que abrir ese debate. La agroecología también plantea una transformación artesanal frente a la producción en masa de los alimentos, plantea una comercialización en canales cortos de comercialización frente a las grandes superficies comerciales, la necesidad de sacar nuestro consumo y sacar nuestras vidas de esa relación tan individual y tan mercantil que supone pues, ese capitalismo de las grandes superficies comerciales. Y también repensar el consumo crítico. Cuando queremos hablar de soberanía alimentaria, súper importante problematizar y politizar las cocinas, ¿no? Somos conscientes que desde la agroecología y la soberanía alimentaria estamos reclamando un lugar central para las cocinas. Pero claro, si queremos colocar a las cocinas y recuperar las cocinas en el centro de nuestra vida y de nuestra alimentación, el feminismo tiene que colocarse en el centro para plantear que no podemos construir una agroecología y una soberanía alimentaria que implique más trabajo para las mujeres, que implique una responsabilidad exclusiva para las mujeres de la alimentación. Por tanto, si queremos construir un consumo, como estamos queriendo hacer un consumo crítico, un consumo de mercado local, pues hay que problematizar quién se encarga de los cuidados y quién se encarga de esa alimentación y de esas cocinas. Quiero cerrar con qué 4 elementos creo que son fundamentales y que están en esa construcción de alternativas agroecológicas y por la soberanía alimentaria, que creo que además, si no tenemos los 4 elementos, no tenemos alternativas y que eso el capitalismo en general lo sabe porque con que se destruya uno se cae toda la construcción. Yo creo que, bueno, que tanto Mariana como Josefa, ¿no? Es decir, cuando hablan como la comunalidad, pues a su forma dicen esos elementos que entroncan. Yo desde la experiencia que tenemos en las experiencias agroecológicas, yo veo que por un lado tenemos la necesidad de tener un acceso
a la materialidad, a los recursos materiales. Y creo que el capitalismo sigue luchando por la destrucción del territorio y de romper el acceso, precisamente porque sabe que sin tierra y que sin lo material no podemos hacer nada. Ha salido esta mañana en el debate, y lo quería volver a traer aquí hoy, ¿no? Que la forma también de hacer salir de la tierra, la forma de expropiar de los recursos, es la propiedad privada, la imposición de la propiedad privada, ¿no? Por eso yo creo que las alternativas se están planteando desde lo comunal, cuando hay territorios comunales, o está el debate de los bienes comunes, de cómo recuperar la gestión comunal, ¿no? Yo recuerdo que en el Foro Mundial de Reforma Agraria nos decían los campesinos que no querían la propiedad de la tierra, que lo que querían era el acceso a la tierra. Y, de hecho, en el mundo campesino, la forma de legitimidad de la apropiación nunca es la propiedad, sino que es el trabajo, ¿no? Porque lo importante es que la comunidad permita el derecho al sustento, lo cual solamente es posible desde lo comunal. La materialidad, pero lo que yo creo he aprendido con todas las discusiones y lo que nos enseñan en las comunidades campesinas es que no es solamente importante tener el recurso, mucho menos la propiedad, sino lo importante también es qué hacemos con ese recurso tierra, con ese recurso material, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Con esas alternativas? Y el saber hacer artesanal, el volver a reapropiarnos de poder satisfacer nuestras necesidades desde el hacer, la agroecología está ahí, la agricultura campesina está ahí, la agroecología está planteando cómo podemos cultivar alimentos sanos y locales, minimizando esa utilización del capital. Y no estoy diciendo ahora no tener, como decían, técnicas o medios, sino pensar quién va a tener ese control que te da el saber artesanal. El tercer elemento es el grupo, ¿de acuerdo? Yo creo que ellas han hablado claramente de comunidad. En toda la construcción de alternativas agroecológicas, sean grupos de consumo, sean cooperativas de la FACPE, sea una tienda cooperativa, cualquier alternativa, el grupo, es decir, el trabajo asambleario, el aprender a ponernos de acuerdo es fundamental. Y yo creo que aquí tenemos un grave problema de individualismo. No sabemos trabajar de manera colectiva. Yo en la universidad he estado, lo decía esta mañana, en muchísimas reuniones, pero en muy pocas asambleas. Sí, y termino. Voy terminando. Acá, al menos en Andalucía y en Europa, yo creo que algunas veces, fijaros que podemos decir que el problema fundamental es el acceso a la tierra o el saber hacer. Yo creo que el principal problema que tenemos en la mayor parte de las experiencias agroecológicas es el grupo, el trabajo cooperativo. Y me gustaría traer aquí dos ideas. Yo creo que estamos, en el feminismo incluso muchas veces se habla del empoderamiento, tenemos que empoderarnos. A mí me gusta la idea de algunos compañeros que lo que hablan, porque creo que es así, no necesitamos empoderamiento. Yo creo que lo que necesitamos es desempoderamiento. Es decir, se tiene que desempoderar alguna gente o tenemos que ir a las asambleas a desempoderarnos, a aprender a trabajar en el disenso, a poder a construir soluciones colectivas sin tener que estar todas de acuerdo. A mí me ha encantado escuchar a Josefa y a Mariana contar cómo funcionan sus asambleas y cómo es la asamblea lo que da sentido de grupo y lo que unido con la tierra, porque me sentía muy reflejada en lo que a espacios muy pequeños en las alternativas agroecológicas acá también estamos haciendo. Y la última dimensión o la última cuestión es que acá tenemos que repensarnos la vinculación de las alternativas a nuestras necesidades cotidianas y necesitamos un reparto del dinero más justo. Tenemos que empezar a hablar de dinero también, que muchas veces en las alternativas no queremos y ahí hay un problema. Y desde el consumo crítico. ¿De acuerdo? Es decir, la agroecología y la alimentación por la soberanía alimentaria no tiene aspiración de ser un alimento elitista, que muchas veces se plantea como un alimento caro, sino
como un alimento justo y tenemos que ver cómo vamos a conseguir y cómo tenemos que abrir brechas para que esa alimentación llegue al conjunto de la población. Y eso requiere compromiso por parte también de quién produce con quién consume. Bueno, la estabilidad, es decir, yo creo, he hablado también estos días, ¿no?, de por qué en algún momento muchas de nuestras cooperativas del cooperativismo andaluz fracasaron, y yo creo que necesitamos hacer autocrítica porque el conjunto de andaluces y andaluzas no hemos cerrado filas con las producciones locales, ¿no? Es decir, muchas veces se habla de el problema lo han tenido las cooperativas, ¿no? Las cooperativas no son capaces, ¿no? Siempre le echamos la responsabilidad a quien produce, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a asumir que la responsabilidad también está en todos y todas con ese consumo crítico y esa construcción desde el consumo. Bueno, lo dejo aquí, es simplemente las reflexiones que creo que se están planteando de cómo y por dónde construir también alternativas desde la agroecología y la soberanía alimentaria. Gracias.